Buenos días, jóvenes. Pues bueno, el día de hoy continuamos con nuestras clases relativas a sociedad anónima, que es el tema que estamos analizando actualmente. Por ahí voy a retomar un poquito lo que es el tema de las acciones, que en la clase anterior, bueno, como que por ahí se cortó un poquito abrupto el video. Por ahí algunas fallas técnicas con el momento de editarlo y al momento de subirlo. Pero bueno, para efecto de evitar cualquier tipo de duda o de inquietud al respecto, pues vamos a retomar un poquito desde el punto de las acciones. Es decir, en la clase anterior analizábamos ya lo que son las generalidades de la sociedad anónima, algunas conceptualizaciones, forma de constituir, hablábamos de los bonos de fundadores y comenzábamos a ver un poco lo que es las acciones y la forma en que se encuentran reglamentadas dentro del sistema jurídico mexicano. Entonces, bueno, vamos a retomar un poquito desde ahí, esperando dejar en claro cualquier duda que se haya podido haber dejado con la clase anterior. Y a partir de ahí continuamos con el análisis de lo que es la sociedad anónima en nuestro país, ¿sí? Entonces, bueno, hablábamos obviamente que las acciones van a ser la forma en que se va a dividir el capital social dentro de una sociedad anónima. Es decir, es la forma en que se harán representativas las aportaciones que efectúen cada uno de los socios o accionistas, ¿sí? Con anterioridad, al hablar de algunos otros tipos sociales que hemos analizado, comentábamos que en el caso de las sociedades anónimas sí era correcto hablar indistintamente de socios o accionistas, derivado de la forma en que se encuentra representado el capital dentro de este tipo social. Habrá otros tipos sociales, como por ejemplo las sociedades de responsabilidad limitada, en el que sería inexacto hablar de accionistas como todos aquellos sujetos o individuos que integran la sociedad de que se trate, en virtud de que hace alusión a una figura jurídica que no es congruente con el tipo social de que se trata. Es decir, en una sociedad de responsabilidad limitada, el capital no se encuentra representado por acciones, sino por partes sociales. Por ende, en ese caso en particular, el término correcto a utilizar al referirnos a las personas que integran la sociedad será única y exclusivamente como socios. En el caso de la sociedad anónima, sí podemos encontrar indistintamente utilizado el término socio o accionista en virtud de la forma en que se encuentra individualizada su aportación dentro de esta sociedad, ¿sí? Aclarado ello, bueno, entonces continuamos. Entonces, las acciones van a ser la forma en que se encontrará representado el capital social dentro de una persona moral que se encuentre integrada bajo las reglas o bajo los estatutos de una sociedad anónima. Y estas se encontrarán representadas en títulos nominativos, que serán los instrumentos idóneos para demostrar o para acreditar ese carácter de socio respecto de la sociedad anónima de que se trate. Hay interpretaciones que nos establecen que evidentemente, bueno, como la ley lo señala, la acción o el título nominativo será el instrumento idóneo para demostrar ese carácter de socio. Sin embargo, dentro de los distintos libros que son registrados en una sociedad anónima, existe uno que es denominado el libro de accionistas. Y se ha llegado a concluir que puede llegar a tener una mayor relevancia, una mayor importancia o mayor peso legal aquella designación que se haga dentro del libro de accionistas con independencia de lo que se establezca en el título nominativo, ya que el título nominativo puede presentar a lo mejor dilaciones en cuanto al endoso de la acción una vez que se ha celebrado un acto jurídico por el cual se transmitió la titularidad de la misma, o porque a lo mejor no se ha formalizado propiamente el acto jurídico de la cesión de derechos, etc. Entonces siempre será importante, para efecto de poder reputar como socio o accionista dentro de una sociedad anónima, el verificar que se encuentre registrado un individuo como accionista dentro del libro de socios o accionistas, ¿sí? Obviamente también deberá de preocuparse y deberá de instarse al endoso o a la emisión de la acción correspondiente. Pero bueno, en principio jugará un papel de mayor preponderancia la cuestión del registro en el libro de accionistas, ¿sí? En el caso de las acciones, jóvenes, todas las acciones van a gozar del mismo valor económico. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el contrato constitutivo, como lo veíamos, se va a fijar el monto o valor de las acciones. O bien, si se trata de emisión de nuevas acciones,
o de un aumento de capital, o de una modificación en el sentido del valor de las acciones, pues ya sea en la asamblea en la que se determine tal supuesto, se va a establecer con claridad y precisión el monto o valor de cada una de las acciones, ¿sí? Pero toda acción deberá de tener siempre el mismo valor. Podrá haber varios tipos de acciones y de un tipo a otro sí podrá variar el valor. Pero si estamos hablando de acciones tipo A, todas las acciones tipo A van a tener exactamente el mismo valor. Puede ser distinto el valor de una acción tipo A una acción tipo B o tipo C. Sí puede ser distinto entre ellas. Pero respecto de cada uno de los tipos de que se trate, siempre el valor será idéntico. De igual forma, toda acción va a conferir siempre los mismos derechos y obligaciones siempre y cuando se encuentren clasificadas dentro del mismo tipo de acción. Sí pueden existir acciones con derechos u obligaciones distintos, pero para ello entonces tendrá que subclasificarse o generarse tipos de acciones distintos. ¿Sí? Si no es el caso, entonces es decir, si no se establece con claridad que existen varios tipos de acciones, entonces se partirá del supuesto de que todas otorgarán los mismos derechos y obligaciones a los socios o accionistas, ¿sí? En caso de que existan derechos o acciones distintos, deberán de especificarse con claridad cuáles son esas diferencias entre una acción y otra, y evidentemente entonces establecerse qué tipo de acción corresponde qué derecho o qué obligación, ¿sí? En cuanto a las características de las acciones, en principio, bueno, la primera de ellas es la que acabamos de analizar, que son de valor idéntico cada una de ellas. Segundo requisito o segunda característica, que es que a diferencia de las partes sociales que hemos analizado ya con anterioridad, en el caso de las acciones, estas sí pueden ser divisibles. La ley nos va a plantear que las acciones serán indivisibles, sin embargo, esta característica solo se sostendrá en un principio. ¿Qué quiere decir esto? Al hablar de la indivisibilidad de la acción, la misma ley nos establece que estas serán indivisibles solo respecto de aquella acción única que ostente cada socio o accionista. Es decir, para poder obtener el carácter de socio o accionista, necesariamente se deberá de tener al menos la titularidad absoluta de una acción. A partir de la segunda y ulteriores acciones, sí podrán tenerse copropiedad respecto de las mismas. Es decir, solo la primera acción de la cual se es titular un socio accionista tendrá el carácter de indivisible. Las subsecuentes sí tendrán esa característica de divisibilidad. Sí podrá existir la copropiedad, entonces sí podrá adquirirse una misma acción o una sola acción por dos o más socios o accionistas. Sin embargo, para efectos de representación de los derechos y obligaciones de dicha acción, pese a que existan varios titulares respecto de la misma, siempre deberán señalarse un representante común. Es decir, si hay dos o más titulares de esa acción, para efectos de la representación que se tenga de la acción frente a la sociedad, deberá de existir un representante común, ¿sí? Lo cual obviamente será designado a voluntad por los múltiples titulares de la acción de que se trate, ¿sí? ¿Por qué es importante el establecer esta representación común? Sobre todo para efectos de voz y voto en asambleas, ¿sí? Cada acción va a otorgar al socio o accionista un voto, ¿sí? Es decir, cada acción va a ser representativa de un voto en asamblea. Por ende es importante que aquellas acciones en las cuales se tenga copropiedad, pues exista un representante común para efecto de que este sea el que pueda emitir el voto en asamblea y evidentemente también para que sea el que pueda generar o emitir opiniones respecto de la asamblea de que se trate. A manera de que se impida que exista multiplicidad de votos respecto de una misma acción, porque entonces se estaría cayendo en el error de respecto de un mismo título valor o respecto de un mismo título nominativo, que en principio sería representativo de un solo voto, se puedan estar generando diversos votos en asamblea o cuantificando diversos votos en asamblea que puedan llegar a variar considerablemente la toma de decisiones, ¿sí? En este caso, ¿sí? Podrá pactarse que respecto de los distintos tipos de acciones que comentamos pueden llegar a existir, que este derecho de voto pueda ser restringido en algunas situaciones, o inclusive puede llegar a establecerse que solo se tenga derecho de voto en asambleas extraordinarias. ¿Sí? Sin embargo, esos derechos diferentes que se tengan respecto del voto
deberán establecerse con claridad y precisión, con la posibilidad de que si una acción otorga derechos limitados de voto, pueda subsanarse o pueda otorgarse en reciprocidad a esa limitación del voto un derecho económico adicional al de aquellos socios que tienen un derecho de voz y voto sin limitación alguna. ¿Sí? Ahora bien, en cuanto a las cuestiones de voto limitado, como ya los comentábamos, deberá establecerse con claridad y precisión desde el contrato mismo que da origen y fundamento a la sociedad de que se trate, ¿sí? Solo las acciones que han sido totalmente pagadas serán liberadas o entregadas a su detentador. Es decir, hasta en tanto no se ha cubierto el 100% de la acción, va a ser emitido el título representativo de la misma en beneficio del socio o accionista correspondiente. Veíamos en la clase anterior que dentro de las sociedades anónimas puede pactarse que se adquiere el carácter de socio con el solo hecho de que sea cubierto, cuando se trate de acciones pagaderas en numerario, única y exclusivamente el 20% del valor de la misma, siendo pagadero en los términos que se establezca dentro del mismo contrato constitutivo el 80% restante. Sin embargo, aun y cuando se pacte esta situación en el contrato constitutivo, pues los títulos representativos de la acción única y exclusivamente serán expedidos hasta en tanto sea cubierto el 100% del valor de dicha acción, ¿sí? Mientras no se ha cubierto dicho valor, se van a expedir solo certificados provisionales que van a determinarse en los mismos, obviamente, los derechos que se adquieren con el carácter de accionista que va a detentar la persona, con la posibilidad de que el socio o accionista de que se trate pueda ejercer en la misma proporción pagada los derechos y las obligaciones correspondientes, ¿sí? Para que nos quede un poquito más claro. Por ejemplo, si al término del primer ejercicio fiscal de la sociedad se encuentra cubierto única y exclusivamente el 50% del valor de la acción, entonces en ese caso el socio o accionista de que se trate solo podrá reclamar el 50% de las utilidades que se hayan devengado en su beneficio, es decir, en la misma proporción de lo ya pagado. Si ya está cubierta al momento de generar las primeras utilidades el 100% de la acción, entonces se podrá generar sin absolutamente ningún problema el 100% de la utilidad o dividendo en su beneficio, aun y cuando la haya ido pagando en parcialidades durante la ejecución del ejercicio fiscal de que se trate, ¿sí? ¿En cuánto tiempo deberán de expedirse las acciones o los títulos representativos de las mismas? Una vez que se ha constituido la sociedad, cuando hablamos de una etapa de constitución o cuando hablamos de momento posterior de adquisición de acciones, se va a tener un año contado a partir de la adquisición o de la emisión de las mismas para que sea expedido el título representativo de la acción. Obviamente, este plazo de un año no comienza a correr sino hasta en tanto haya sido cubierto el 100% del valor de la misma, ¿sí? Y por eso, bueno, aquí cobra entonces relevancia la situación de que será más importante el registro que se tenga en libro de accionistas para acreditar o demostrar el carácter de socio que la acción misma, porque puede llegar entonces a darse supuesto en que se alcance una primera asamblea, no necesariamente la asamblea general ordinaria anual, en la que se tengan que emitir voz y voto dentro de la misma, pero como todavía está dentro del periodo de un año para poder proceder a la emisión de la acción, no se haya emitido todavía esta, y entonces se pudiese llegar al conflicto en que, oye, pues sabes que no tengo mi título representativo, pero no habría absolutamente ningún problema para ejercer sus derechos en la asamblea o sus derechos corporativos, siempre y cuando se encuentre registrado en el libro de accionistas. Entonces, pese a no existir la acción emitida, si se encuentra inscrito en el libro de accionistas el carácter de socio de una persona, sea físico o sea moral, sin ningún problema podrá ejercer sus derechos sin limitación alguna. Obviamente esto solo con las limitaciones que la misma ley establezca en atención al pago proporcional que se haya podido llegar a pactar, ¿sí?
Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos o los elementos que debe de contener el título representativo de la acción o bien los certificados provisionales? La ley nos establece este catálogo de requisitos que deben de reunirse dentro de los títulos en los que se va a plasmar la acción. La ley nos establece entonces que deberá de contener nombre, nacionalidad y domicilio de los accionistas, ¿sí? En este punto es muy importante el término de la nacionalidad, en virtud de que, como analizamos a principio del semestre, habrá ciertas limitaciones en cuanto a la posibilidad de participar en una sociedad en atención a la nacionalidad. Habrá algunas sociedades en las que no podrá existir participación extranjera por la actividad que desarrolle, o bien habrá sociedades que podrán tener una participación limitada, de igual forma derivado de la actividad económica desarrollada, o bien en atención a la libre voluntad de los socios puede llegar a establecerse la libre aportación de extranjeros a una sociedad o la restricción de participación de capital extranjero en una sociedad. Por ende, es importante que en la acción se establezca con claridad y precisión la nacionalidad del accionista, a manera de determinar si se está cumpliendo con esos porcentajes máximos establecidos por la ley para ciertas actividades, o bien en atención al contrato constitutivo, o bien también para poder verificar si se está cumplimentando las prohibiciones de participación extranjera que la ley nos pueda llegar a establecer en atención a ciertas actividades que se encuentran limitadas única y exclusivamente para personas que cuenten con la nacionalidad mexicana, ¿sí? Segundo elemento que debe de contener la acción es la denominación, domicilio y duración de la sociedad. Esto, pues bueno, es perfectamente claro en virtud de que solo con el debido asiento de estos elementos podrá establecerse entonces con claridad a cargo de qué sociedad podrán exigirse los derechos inherentes a esa acción, ¿sí? La fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el registro público de comercio. Esto puede ser importante en varios sentidos. Importante para poder computar el plazo de 1 año que hablábamos con anterioridad para la emisión de las acciones, o bien para poder hacer efectivos ciertas situaciones frente a terceros, lo cual solo es posible con la inscripción ante el registro público de la propiedad, ¿sí? El importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones. Es decir, debe establecerse cuántas son las acciones totales que va a emitir la empresa y cuál es el valor de dicha acción. ¿Sí? Debe establecerse con claridad el valor de la misma para poder entonces verificar si se encuentra liquidada en su totalidad o hay solo una parcialidad de estas cubiertas. Sobre todo para poder verificar respecto de aquellas que serán pagadas en numerario, si efectivamente queda cubierto al menos el 20% que la ley exige para poder adquirir el carácter de socio o accionista, ¿sí? Deberá de establecerse también las exhibiciones que sobre el valor de la acción se hayan pagado por el accionista o la indicación de ser liberada, es decir, si se encuentra totalmente pagada, a eso se refiere con que la acción se encuentre totalmente liberada, o bien el monto pagado a la fecha de la emisión en este caso del certificado provisional, ¿sí? Que puede ir desde el 20% hacia arriba, ¿sí? Menos del 20% no podrá pagarse porque estaríamos en contra de las disposiciones que nos establece la ley para la posibilidad de adquirir el carácter de socio o accionista. La serie y número de la acción o del certificado provisional con indicación del número total de acciones que corresponda a la serie, ¿sí? Aquí es donde entra entonces la clasificación de los diversos tipos de acciones que pueden llegar a existir. Acciones tipo A, acciones tipo B, acciones tipo C. Entonces, si me van a emitir una acción tipo A, me deben señalar con claridad qué es una acción tipo A y cuántas acciones tipo A en su totalidad serán expedidas por la sociedad. Si es una acción tipo B, de igual forma. Si es una acción tipo C, de igual forma. Si hablamos de certificados provisionales, pues evidentemente será en representación de cada acción dependiendo del tipo de adquisición, ¿sí? Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción y en su caso las limitaciones al derecho de voto. Es decir, debe de establecerse cuáles son los derechos que se confieren por la acción que estoy adquiriendo, sean corporativos, sean económicos,
pero también deben de establecerse sin posibilidad de duda o ambigüedad cuáles son las limitaciones que tiene el tipo de acción que adquiero, ya sea en cuanto a derechos corporativos, ya sea en cuanto a derechos económicos. De igual forma, si se tienen beneficios económicos distintos derivados de la limitación de los derechos corporativos, deberá de establecerse con toda claridad, ¿sí? Y por último, debe de establecerse la firma autógrafa de los administradores que conforme al contrato social deben de suscribir las acciones o certificados provisionales de que se trate. Es decir, corresponderá a la administración, ya sea que corresponda a un administrador único o a un consejo de administración, la emisión de las acciones. La asamblea va a autorizar cuántas acciones se van a expedir, cuál será el valor de dichas acciones, cuáles serán los tipos de series de acciones, qué derechos u obligaciones van a conferir estos tipos de acciones. Pero una vez pactado todo esto, situación dentro del contrato social o dentro de la asamblea, en caso de que exista una variación a estos rubros posteriores a la Constitución, ¿sí? Pero le corresponderá a la administración la ejecución de dichos acuerdos. Ellos van a ser los encargados de emitir las acciones o certificados provisionales de que se trate en exacto cumplimiento a estos requisitos que acabamos de señalar y obviamente a los requisitos previos que se necesita para poder adquirir ese carácter de socio o accionista, ¿sí? Con esto entonces estaríamos concluyendo con las generalidades de lo que son las acciones. Es decir, ya vimos cómo se van a representar las acciones, que deberán de estar inscritas esas acciones necesariamente en un registro del libro de accionistas, que de igual forma deberá de haber un registro de acciones en el registro público de la propiedad y del comercio. Ya vimos cuándo pueden ser divisibles, cuándo pueden ser indivisibles, ya vemos que pueden tener valores distintos, derechos distintos, obligaciones distintos y en qué supuestos se van a dar cada una de estas circunstancias, ¿sí? En cuanto a la transmisión de acciones, que sería el tema que nos faltaría por analizar en cuanto a las acciones se trata. Desde el contrato social deberá de establecerse el proceso de transmisión de las acciones, ya sea que pueda ser una libre transmisión de acciones o bien que puedan existir limitaciones a esa transmisión de acciones. Puede pactarse obviamente circunstancias de transmisión distintas, si es por compraventa, si es por donación, si es por sucesión. Por cualquier vía que pueda existir una transferencia del dominio de la acción, deberá de establecerse desde el contrato constitutivo las reglas de operación para la posibilidad de transmisión, ¿sí? Si no se establece ninguna situación en particular, la ley nos establece cuáles serán los pasos a seguir para estar en posibilidades de generar esta transmisión de acciones. En principio, o el primer paso que se debe de llevar a cabo para poder transferir acciones dentro de una sociedad anónima es que esta transferencia de acciones deberá de ser autorizada por el Consejo de Administración, ¿sí? Y el Consejo de Administración podrá negar que se transfieran las acciones a una persona determinada, ¿sí? En este caso, si el Consejo de Administración niega que las acciones sean transferidas a una persona en específico, entonces, toda vez que hay una manifestación de voluntad de transferir esas acciones, el Consejo de Administración va a establecer una especie de terna a favor de quienes podrá transferirse esa acción, ¿sí? Y entonces podrá procederse a la transferencia bajo esta terna establecida, ¿sí? De igual forma, podrá establecerse que esta transmisión no puede hacerse sino a la determinación del valor corriente en el mercado. Es decir, también podrá contar con ciertos candados o con cierto control en cuanto a el valor que pueda llegar a establecerse para la transmisión de las acciones, ¿sí? En este caso, el punto de importancia en cuanto a la transferencia de acciones
es que los accionistas que ya evidentemente guarden tal carácter respecto de la sociedad tendrán un derecho de preferencia para adquirir las acciones que pretendan transmitirse, ¿sí? En este caso, una vez que el socio o accionista que pretende transmitir las acciones manifiesta esta voluntad, tendrá que hacerlo saber en principio a todos los socios o accionistas que ya forman parte de la sociedad, para que estos hagan valer dentro de un término de 15 días si están interesados en adquirir las acciones que pretenden transmitirse. En caso de que sean varios los accionistas que pretenden adquirir las acciones o que muestran interés en adquirirlas, podrán todos y cada uno de ellos adquirir en la misma proporción que ya representan del capital respecto de la sociedad de que se trate. Es decir, si respecto de todos los socios que forman parte de la sociedad, 3 manifiestan interés en adquirirla, los 3 tendrán derecho a adquirir una parte proporcional de la acción que pretende transmitirse, y esta parte proporcional va a ser determinada por la misma proporción que ya representan dentro de la sociedad, a manera de que no se modifiquen los niveles de participación dentro del capital respecto de la totalidad de los socios. Solo para el caso de que ninguno de los socios o accionistas manifieste absolutamente nada dentro de estos 15 días, o bien que expresamente manifieste no tener interés en adquirir las acciones que pretenden transmitirse, solo hasta ese momento entonces podrá procederse a una transmisión libre de la acción. Es decir, podrá procederse a la transmisión de la acción a cualquier persona distinta a los socios o accionistas de la sociedad, ¿sí? Y finalmente, en cuanto a los temas de las acciones, yo les hablaba que la emisión de acciones puede establecerse ya sea en el contrato constitutivo o bien en momento posterior por determinación en una asamblea. Sin embargo, obviamente, para que pueda instruirse una nueva emisión de acciones en asamblea, es decir, una nueva emisión de acciones distinta a la establecida dentro del contrato constitutivo, necesariamente deberán de encontrarse cubiertas en su totalidad las acciones que se hayan emitido en la asamblea constitutiva, perdón, en el contrato constitutivo. Si no se encuentran cubiertas al 100% las acciones que se emitieron en términos del contrato constitutivo, no podrá procederse a una nueva emisión de acciones, ¿sí? En este caso, si hay acciones que no se encuentran cubiertas y ya venció el plazo para que fueran pagadas, la ley le reconoce a la sociedad otro tipo de acciones, es decir, otro tipo de posibilidades de actuar para efectos de obtener el pago y entonces obtener la capitalización que derivaría del pago de esas acciones correspondientes, ¿sí? Con esto entonces ahora sí estaríamos concluyendo lo que es el tema de las acciones y todo lo que engloba respecto de las sociedades anónimas. Continuando en las sociedades anónimas, nuestro siguiente tema a analizar sería las asambleas de accionistas, ¿sí? Ahorita solo voy a dejar un panorama muy general respecto de las mismas. Y en nuestra siguiente clase analizaremos cómo es que estas se reglamentan y qué es lo que se busca con cada una de ellas. Entonces, en principio, bueno, las asambleas de accionistas debemos entender que serán aquellos medios a través de los cuales los socios o accionistas van a poder proceder a la toma de decisiones para establecer el curso de la sociedad de que se trate, ¿sí? Hay dos tipos de asambleas. Hay asambleas ordinarias y hay asambleas extraordinarias. Cada una de ellas plantea ciertos temas de discusión para que puedan entonces ser consideradas como asambleas ordinarias o como asambleas extraordinarias, ¿sí? Y en cuanto al número de celebración de estas, la ley nos establece que en cuanto a las extraordinarias, podrán celebrarse todas las asambleas extraordinarias que resulten necesarias dentro de cada ejercicio social para tomar ciertas decisiones
importantes para el curso de la sociedad de que se trate. En cuanto a las asambleas ordinarias, nos dice la ley que existirá al menos obligación de celebrar al menos una asamblea ordinaria anual, que va a ser aquella en la cual se va a proceder a generar una rendición de cuentas respecto del ejercicio social concluido. Sí, es decir, donde se va a presentar un estado de resultados, un balance general, por parte de la administración, para poder determinar cómo van las finanzas de la empresa y a partir de ahí tomar nuevas decisiones respecto de el curso que deberá de seguir la misma. En el caso de las asambleas extraordinarias, si respecto de un ejercicio social no se requiere convocar a ninguna, no hay absolutamente ningún problema. No hay obligación de ley para celebrar al menos una asamblea extraordinaria, como si las hay para las asambleas ordinarias, ¿sí? En cada una de estas habla reglamentaciones distintas en cuanto al número de socios que deben estar presentes en atención al capital que representen, cómo van a tomarse las decisiones, cómo podrán convocarse a segundas asambleas. Es decir, hay reglas de operación distintas y obviamente bueno, lo vamos a analizar con toda claridad y precisión en nuestra clase subsecuente, a manera de no dejar por ahí el tema inconcluso y que nos pueda llegar a dejar más dudas que respuestas, ¿sí? Espero que haya quedado perfectamente claro entonces con esto cómo es que se reglamentan las acciones, cuál es su funcionalidad dentro de una sociedad anónima, sobre todo cuál es su diferencia con las partes sociales, ¿sí? Que es muy importante para efectos inclusive de poder llegar a determinar si es más viable constituirnos bajo una sociedad anónima o bajo una sociedad de responsabilidad limitada en atención a las necesidades de nuestro cliente, ¿sí? Entonces, si con esto concluimos pues lo que son las acciones y dejamos una generalidad de lo que son las asambleas, estaríamos concluyendo con esto nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Se deja abierto el foro, jóvenes, para cualquier duda o cualquier comentario que se tenga, ¿sí? Les pido por favor que utilicemos los medios que estamos ahorita empleando para poder resolver todos estos tipos de comentarios o todos estos tipos de inquietudes que nos pueda quedar sobre el tema analizado, ¿sí? Y sobre todo porque es mi intención que todo vaya quedando perfectamente claro y sobre todo sin duda alguna, a manera de que esto no se vaya convirtiendo en una bola de nieve que se vaya que al final del curso pues nos vaya a representar un gran número de conflictos en cuanto a el desarrollo de los temas, ¿sí? Entonces, por favor, empleemos los medios que tenemos ahorita de comunicación. Quedo a su entera disposición, quedo a sus órdenes, ¿sí? Y nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Que tengan un excelente día y que se encuentren muy bien de salud, jóvenes. Cuídense mucho.